Buenas tardes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Nosotros bien contentos de estar nuevamente con ustedes después de las vacaciones. ¿Qué tal les fue en las vacaciones? A nosotros bien rico. Sí. A nosotros bien rico, estamos retomando el programa con ustedes. Esto es una sensación extraña porque empezamos a extrañar justamente el estar acá frente a ustedes cada semana. Entonces, bueno, la siguiente hora la vamos a pasar con ustedes hablando de un tema bien interesante que hemos venido anunciando y que hoy tenemos acá con nosotros una persona que en unos momentos se las voy a presentar para que conozcan justo de esta herramienta que a mí me parece fascinante en este tema de la consultoría consciente, de cómo las leyes ahora están entrando en este tema para no llegar al tema de los tribunales, ¿no? Al tema judicial. Así es, al tema judicial, antes hacer una serie de negociaciones para que haya acuerdos sanos a nivel empresarial. Y bueno, pues antes de comenzar por ahí, yo, Lulu Núñez, les doy la más cordial bienvenida. Hoy me acompaña Jorge Lozano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Cristina Juárez, que ahora les doy un poco de su historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, agradecer a todas las personas que nos han estado siguiendo a través de las diversas redes que tenemos abiertas para ustedes, y también con todas las peticiones que han hecho. Este tema es un tema que justamente ha estado muy en boga, muy en las peticiones que nos han hecho acerca de poder ampliar estos asuntos de negociación a nivel empresarial, porque vaya, son cosas que a veces se presentan y no estamos preparados para que esto suceda. Entonces, esta es una herramienta muy interesante y la verdad es que agradecemos a todos aquellos que nos han enviado preguntas y una petición específica al respecto de este tema. Y bueno, pues entremos en materia. Para dar preámbulo a todo esto, hemos, a través de los diversos programas que hemos estado con ustedes, ya 6, 7 programas que llevamos con ustedes, hemos hablado de cuáles son los pilares que para nosotros tiene la consultoría consciente, cuáles son esas características que tiene una empresa consciente. Y se los repito, para que únicamente demos entrada al tema del que vamos a hablar hoy. El primero fue la responsabilidad incondicional. Recuerdan, esto lo hablamos en los primeros programas. Integridad esencial, humildad ontológica, las competencias emocionales, cuando hablamos de cómo nuestras emociones están presentes en cada una de las situaciones que vivimos, ya sea a nivel personal o laboral. Comunicación auténtica, que realmente se reciba el mensaje que nosotros queremos que se reciba. El cumplimiento impecable de promesas, el cumplimiento impecable de acuerdos. Y por último, la negociación constructiva, que en este tema y donde vamos a ahondar es justamente en cómo podemos llevar a cabo una negociación dentro de las organizaciones que sea efectiva. Este es uno de las herramientas que yo, platicándolo con Cristina antes, me llamó mucho la atención y me parece que es completamente adecuado para dar continuidad a esto. Claro, porque es uno de los elementos esenciales de la mediación, y la mediación es una de las herramientas más efectivas para resolver esos conflictos. Totalmente. Y antes de que empecemos, Cristina, me encantaría que nos hablaras un poquito de ti. ¿Qué haces? ¿No? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, para que la gente sepa que adicionalmente a que eres una profesional muy competente, eres también un ser humano que tiene otros intereses? Gracias. Pues en principio, una persona muy afortunada de haber sido invitada a este programa por dos grandes amigos, contenta básicamente de poder difundir en este momento este tema que dentro de muy poco tiempo va a ser algo indispensable en la vida cotidiana de las empresas y de los seres humanos como alternativa para resolver conflictos. Se van a descartar otras herramientas, pero ¿saben qué pasa? Que la gente no lo conoce y no hay foros en donde se pueda exponer de una manera clara, sin tecnicismos, sin darles tantas vueltas. Entonces eso me hace sentir muy contenta, muy afortunada. Soy una abogada, una humilde abogada aquí con ustedes,
que después de pues algunos años de ejercicio No digas profesional, cuántos. no digo cuántos, después de algunos años de ejercicio profesional, he llegado a la conclusión de que esto es lo más importante en la coadyuvancia, si me permiten decirlo de esa manera, de resolver los conflictos. Cuando yo decidí ser abogada me interesaba mucho esto de la justicia, de la equidad entre las partes, de los tribunales, de los jueces, y de litigio, etcétera. Pero conforme fue pasando el tiempo encontré una serie de situaciones que no se adecuaban a mi idea original. Y un poco desencantada, un poco como buscando y explorando, pues pasé por muchos ámbitos. Llegué a uno que me gustó mucho desarrollar, que es la correduría pública, para todos los que no me conocen, porque yo sé que hay algunos de mis conocidos viéndome también. Soy corredor público aquí en esta Ciudad de México. Sin embargo, después de ese largo camino, estoy en lo mío, que es la mediación. Es ahí donde, parafraseando a un autor que me encanta, todos los años y todos los esfuerzos vividos se justifican para esto. Ahora ya me expliqué por qué tuve que haber vivido lo que viví. Claro. Esto es lo que a mí me gusta, esto es lo mío y esto es lo que realmente tiene un fin social dentro del ámbito del derecho, desde mi punto de vista, para mí. Y quiero realmente aprovechar esta oportunidad para poder transmitir esas ideas que tengo. Y seguro va a ser para muchos bien interesante, porque creo que algunos o ya hemos vivido conflictos empresariales, o los estamos viviendo. Así es. ¿No? Y no necesariamente. O los vamos a vivir. O los vamos a vivir, claro, y no Hay que estar necesariamente. preparados para eso. Exacto, contamos con las herramientas adecuadas. Claro. Entonces, estamos en el punto perfecto. Entonces, abonando a lo que dice Cristina, si ella es una amiga que conocemos de hace algunos años, no vamos a decir cuántos, pero Por bastantes. Bastantes. Que nos conocimos en el cunero. Casi. Y bueno, y en esta trayectoria profesional pues nos hemos vuelto a encontrar y por eso es que está aquí de invitada. Les auguro que va a ser muy interesante la información que ustedes puedan obtener de esta charla, de esta conversación con Cristina. Y por favor, si tienen alguna inquietud, háganosla saber. Ya saben, nuestras redes sociales que aparecen ahí en pantalla. Para que nos hagan saber sus preguntas, sus inquietudes, si tienen algún caso específico, porque aquí estamos para atender eso. Entonces, pues entramos en materia. Claro que sí. ¿Te parece, Cristina? ¿En qué momento es que surge la necesidad de la mediación? Sí, esto es muy interesante que tú dices, lo que tú dices, porque, mira, se ha dado en la historia de todas las civilizaciones, y en nuestro país no queda al margen de eso, una situación en donde los tribunales, todos tenemos conflictos en todos los ámbitos de nuestra vida, en los ámbitos personales, en los ámbitos empresariales, en el ejercicio de nuestra profesión, incluso derivado también de la comisión de algunos ilícitos. Uno choca, tiene que pagar, el otro no se pone de acuerdo cuánto, en fin, todos los ámbitos del actuar humano presentan una parte de conflicto. Entonces, resulta que el Estado ha desarrollado y ha forjado una serie de mecanismos que son el Poder Judicial para resolver de una manera civilizada esos conflictos, ¿no? Pero, ¿qué pasa en estos momentos de nuestra historia? En México particularmente, esos tribunales no se dan abasto. Esos tribunales no se están dando abasto en la resolución de los conflictos. Y resulta que no solamente no se dan abasto en la resolución de los conflictos, sino que los conflictos que se resuelven tampoco satisfacen a las partes. Porque suele suceder que a veces uno tiene una sentencia dictada por un tribunal, después de ¿cuánto tiempo les gusta de litigio? 2 años, 3 años. 3 años, 4 años, 5 años. No más. Yo he encontrado casos de sucesiones que llevan 20 años tratándose de resolver, porque lo dejaron, porque ya viene la siguiente generación, etcétera, ¿no? Entonces, mucho tiempo el que se lleva en resolver. Y este tiempo implica mucho dinero, mucho desgaste, mucho esfuerzo por parte de todos los involucrados.
durante ese tiempo todos sus intereses no están resueltos. Y resulta que cuando una sentencia se dicta, pensemos que una sentencia justa, que pretende resarcir lo que una de las partes pide, resulta que esa sentencia no se puede cumplir. No se puede cumplir porque la otra parte que tiene que cumplir esa sentencia, suponiendo que esta sea una sentencia en donde se le condena a pagarle a B determinada cantidad de dinero, porque después del juicio se resolvió que esa es la situación que debe de prevalecer. Resulta que A no puede pagar porque no tiene dinero, porque no tiene bienes, porque no se le localiza, porque viene ahí la sabiduría popular que reza: debo no niego, pago no tengo, claro. ¿no? Y por deudas de carácter civil no hay pena corporal, entonces, bueno, no tengo, si quiero. El conflicto sigue vigente, por decirlo de alguna manera. La insatisfacción de los intereses de una de las partes. El conflicto aparentemente se resolvió porque el juez dice: tienes razón que A te pague a B. Pero eso no resarce el interés de una de las partes. La resolución no se ejecuta. Así es. Entonces, ¿te parece que porque estamos a punto de ir a corte, parece que en el siguiente bloque nos hables de justo cuáles son esas características que sí tiene la mediación? Perfecto. En un momento regresamos, sigamos conversando. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Yo soy el culpable de haber perdido el amor de mi vida. Es por eso que tengo el alma vacía. No tengo pasado, pero tendré un futuro deseado. Yo te conozco. Yo nunca lo he visto en mi vida. La flor de papas, próximamente. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Pues estamos nuevamente
aquí con ustedes, hablando con Cristina Juárez, nuestra abogada estrella, sobre lo que es la mediación de los conflictos en las organizaciones. Y nos quedamos justo en el punto en el que nos ibas a comentar acerca de bueno, de lo que les comentaba de que cómo está la cuestión en los tribunales, ¿no? De ahí se han derivado muchas frases como aquello de que más vale un mal arreglo que un buen pleito, de que entre abogados te veas, y todas esas cuestiones que algo de cierto deben de tener, que han trascendido a lo largo de los años, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se pretende a través de esta herramienta? A través de la herramienta de la mediación, que dicho sea de paso, en muchos países está probado y comprobado el resultado y los beneficios de la misma. Okay. O sea, no es de carácter experimental, es que realmente es una herramienta probada y comprobada. Sí, de hecho yo en la investigación que hice acerca del tema veía que sí, muchos países europeos y tienen un gran desarrollo en Europa y en Latinoamérica, tiene un gran desarrollo la herramienta de la mediación. De entrada les podría decir, es una medida, una herramienta extrajudicial. Las partes no van a un juicio. Las partes, que se llaman los mediados, acuden por su propia voluntad, ya sea en forma conjunta o individualmente, y después se le invita a la otra parte. Acuden ante un mediador, ya sea público o privado. El privado, hago la aclaración que tiene que ser un mediador certificado y registrado ante el tribunal, ante el Centro de Mediación ante el Centro de Justicia, alternativa del Distrito Federal o de la Ciudad de México ahora, si es que es el caso de la Ciudad de México o de los estados de la República. Bueno, entonces, las partes construyen su propio acuerdo a través de la asesoría, del apoyo del propio mediador. De la asesoría hago la aclaración para establecer y reanudar esa comunicación que se ha quedado entre ellos rota, trunca a través de los años o de los meses. Hay quienes llevan años sin poder enfrentar un problema que ahí está latente y que entre más tiempo pasa se va recrudeciendo y más difíciles son los mecanismos que se tienen que utilizar para resolverlo. Entonces ahí está el problema, y está el problema de mucho tiempo o de poco tiempo, y el mediador es una persona competente, capacitada y certificada que les va a ayudar a que conversen, a que dialoguen, a que tengan una escucha, a que puedan intercambiar sus puntos de vista, a que puedan entender qué es lo que una y otra parte están en qué tienen interés, cuáles son sus sentimientos, qué es lo que está pasando con ese conflicto que existe entre ellos, y entre ellos mismos encuentren una solución que sea viable, que sea posible. Entonces, si te entiendo bien, sí, perdóname, si te entiendo bien, la mediación se aplica sin haber llegado todavía a tribunales. No ya, puedes estar ya en los tribunales. Puedes ya estar en tribunales y de todas maneras poder aplicar la técnica. Así es, retirarte del juicio e ir a la mediación. Hay algunos procedimientos, como en los casos familiares, por ejemplo, en donde el juez tiene la obligación de invitar a las partes a la mediación. Hay otros en que es obligatorio que primero se haya agotado la mediación. Esta figura, por su desconocimiento, normalmente no es común verla en los contratos como una obligación de las partes, pero los que tenemos contacto con ella ya ponemos dentro de nuestros convenios, dentro de los contratos, la obligación de que las partes vayan a la mediación, que lo intenten, que lo agoten. Ya, si no llegan a un acuerdo, que seguro que sí lo van a llegar, hay un alto grado de probabilidades que lo hagan, pero no es obligatorio, ahí está. Pueden desistirse de ella, pero si lo ponemos dentro del convenio, del contrato que se está firmando, de prestación de servicios, de compraventa, de arrendamiento, el que sea, entonces es obligatorio que vayan a la mediación. En la mediación podrían no llegar a ningún acuerdo, pero ya cumplieron con la cláusula del contrato, ¿no? Inclusive el hecho de ponerlo ya implica que hay una responsabilidad consciente de usar el recurso. Exactamente, ¿no? Y que las partes están enteradas de que existe esa alternativa, y se lo van a preguntar y se lo van a cuestionar. Yo tuve oportunidad de hacer mis prácticas en el Centro de Justicia Alternativa, asistiendo a las mediaciones que hacen los mediadores públicos, donde se desahogan una serie no es una audiencia,
audiencias, sino citas de mediación diariamente, y es una labor fantástica, con un alto contenido y trascendencia social. Las partes que salían de ahí, gente que realmente no tenía ni la más remota idea de lo que era la mediación, que por ahí lo oyeron, salían muchas veces en la primera sesión con su problema resuelto, en el sentido de que ya habían firmado un acuerdo de cómo lo iban a enfrentar ese problema, y realmente no estaban conscientes de que se habían ahorrado 3 años de juicio, de que tenían en sus manos una herramienta que les había ahorrado tiempo, dinero y esfuerzo, y además había rescatado en la mayor parte de los casos una relación que se había de alguna forma venido deteriorando por el conflicto mismo, que ese es un sentido humanístico de la mediación. Y que pareciera que entre los abogados, ¿no? Entre abogados te veas, eso no está presente. Claro. Eso es lo interesante de este tema. Así es, porque los abogados que participamos en esto, hasta cierto punto tenemos que olvidarnos de nuestra idea, formación y de formación como abogados, porque no debemos de tener la idea de llevar a las partes al juicio, a que se peleen. Ahí está tal vez el asunto, el litigio, el negocio como abogado, pero aquí las partes tienen que construir su solución y olvidarse de ir al juicio y construyendo una solución. Y en el momento que las partes empiezan a dialogar, a ubicar cuál es exactamente el motivo de su conflicto, en dónde está realmente. Si no es, vamos a suponer que es un problema entre socios, si no es que no es el problema realmente por los dividendos que no se han pagado o por los informes que no se han rendido, sino porque además ellos son hermanos y siempre hubo un problema de ¿cómo se llama cuando es el hermano mayor? ¿Competencia? Una competencia con el del primogénito. Okay. Siempre hubo esa situación de que se prefería uno, o sea, cuestiones que se traen desde la infancia. Por herencia te toca, es ahí donde se están reflejando. Nos en han que contado no algo se de eso. pueden comunicar, no pueden llegar a un acuerdo. Y cuando las partes reanudan ese diálogo e identifican exactamente en dónde está el problema, lo demás viene dándose por consecuencia. Y entonces llegan a acuerdos que ellos mismos construyen, no que construye un tercero, un juez, un árbitro, porque esa es precisamente la diferencia de la mediación, por ejemplo, con el arbitraje. El mediador no les dice, bueno, ya los escuché y yo creo que ustedes deberían de hacer esto. Y el mediador, que pudiera tener una gran capacidad de convencimiento a las otras partes, está, pues sí, nos late. No, pero esa es una solución que creó un tercero. Que le está imponiendo. Así es. A lo mejor los está convenciendo, pero Sí, es de un tercero. pero Aquí no es de ellos. las partes, guiadas por el mediador en el sentido de que les da un ámbito y unas reglas para comunicarse, construyen su propia solución. Entonces el tercero es completamente imparcial. Imparcial y neutral. Imparcial porque no puede tomar partido por ninguna de las partes. Y neutral porque no debe tener ningún prejuicio en relación al conflicto. Es decir, ustedes tienen un conflicto y yo digo, no, pero ella es mujer, ¿y cómo es posible que le esté haciendo eso? Ajá. Entonces eso es, de alguna manera, mostrar un tipo de prejuicio, no ser neutral, ¿no? Entonces eso tiene que ser el mediador, precisamente por eso tiene que certificarse como una persona capacitada en el desarrollo de todas estas ¿Y esto está disponible para herramientas. los abogados solamente? Hasta el año pasado estaba disponible solamente para los abogados. Okay. Ahora se abre a otras profesiones también humanísticas, pero de todas maneras, como la mediación tiene como objetivo, no único, pero sí uno de los objetivos más importantes, el que las partes, una vez que ya se pusieron de acuerdo, en el mejor de los casos, cómo van a resolver su conflicto, se celebre un convenio. Vamos a ponerlo por escrito, esos acuerdos a los que llegamos, los ponemos por escrito. Ese documento, que es el convenio de mediación, tiene características legales importantes, porque aquí están plasmando su voluntad y lo van a firmar, y ese convenio se va a ratificar en un momento dado, o bien se va a inscribir en el Centro de Justicia. Ahí lo van a aprobar y ahí va a quedar registrado propiamente hablando.
va a quedar registrado en el Centro de Justicia, entonces tiene que estar redactado conforme a una técnica muy, muy depurada desde el punto de vista legal. Porque además ese convenio tiene la misma fuerza que una sentencia. Lo que acordaron se considera cosa juzgada. Por esto, este marco que yo le estoy dando legal, ya en el momento de plasmarlo, se considera ya una cosa juzgada. Y por eso la certificación es un requisito mínimo, exacto, ¿no? Exacto. Que tú asegures, bueno, lo de la certificación. Que tú asegures que eso está bien puesto. Sí, exactamente. La certificación de que el convenio está elaborado conforme a derecho, conforme a las reglas que se establecen para que se captó exactamente cuál es lo que las partes quieren y se le dio una forma legal. Y además esa certificación como mediador es también una acreditación de que se tienen las herramientas como tercero para intervenir de esta manera en el procedimiento, en un procedimiento que se hace entre las tres partes, porque todos somos parte de ese proceso de mediación. Esto está, híjole, bueno, súper interesante. Está muy interesante. Porque si yo me remito a lo que conocemos acerca de las empresas, creo, por favor, sácame del error si no es así, la mayor parte de las organizaciones son familiares. No porque necesariamente tengan familia dentro, sino porque se comportan así. ¿No? Pero sí, la mayoría son familiares. Sí, porque al final de cuentas es parte de nuestro proceso evolutivo. Antropológicamente, la empresa y la familia van de la mano. Van de la mano. En realidad, todas las empresas son familiares o nacieron de una familia y después se fueron diversificando el capital. O bien, también se da mucho el caso de las empresas que no necesariamente son familiares por tener vínculos de sangre, pero las personas que la constituyen, las personas que la forman, tienen un vínculo sentimental, emocional, tan o más fuerte que la misma familia. Bueno, en mi correduría se presentan personas que dicen, es que llevamos toda la vida de amigos y ahora este proyecto que pensábamos durante la preparatoria lo queremos concretar y queremos formar esta empresa. Qué responsabilidad tan grande, de veras. Yo lo siento ahí en mi calidad de fedatario, de orientarlos en el sentido de que saben que esto es como un matrimonio que les tengo que decir, porque además seguramente ustedes ven en su labor profesional cuántas empresas no se constituyen bajo esquemas de que este grupo de interés y este grupo de interés, ya sea una familia u otra familia, este grupo de amigos y este grupo de amigos participan al 50% dentro del negocio. Es típico de que somos amigos, estamos de acuerdo en todo, queremos echarle las mismas ganas, vamos a poner el mismo dinero y queremos participar por partes iguales en el negocio. Entonces yo les digo, bueno, ¿y cómo va a ser administrada la empresa? ¿Quién va a ser el representante legal? No, un consejo de administración entre los dos para que tengamos las mismas facultades. Bueno, entonces les explico que qué caso tiene entonces la asamblea, les sugiero, cuando es un administrador único. Y el otro con poderes, pero en realidad cuando se tiene el 50% de la capacidad de voto, sin establecer un proceso para resolver los empates que se van a presentar, eso es casi una sentencia a muerte. Porque ahí es donde yo veo ese compromiso que tengo de decirles, a ver, ¿y qué va a pasar cuando se presenten las primeras diferencias, cuando no estén de acuerdo? Bueno, que alguno de los dos tenga voto de calidad. Pues eso es un voto único. Entonces mejor dejémosle a uno la decisión. Pero bueno, si las personas insisten en esta situación, la única alternativa que me queda es decirle, bueno, vamos a establecerlo como ustedes quieran, pero por favor establezcamos una cláusula de mediación para el caso en el que ustedes no necesariamente se pongan de acuerdo. Entonces esto es como un juego de ganar-ganar, ¿no? O sea, así que no jalamos para cada quien para su molino, vamos distribuyendo la responsabilidad, así igual que la mediación para que esto se pueda llevar a cabo. Exactamente. Entonces, yo te pediría, Cristina, que en el siguiente corte nos hablaras un poco acerca de qué características, más allá de estar certificada, requiere un mediador, ¿no? ¿Cuáles características emocionales, funcionales, para que esto realmente se llegue a un buen término?
¿Te Claro parece? que sí, con mucho gusto. Bueno, pues seguimos conversando. Continuamos en un momento. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bueno, yo me quedé con algo que creo que es un tema que vale la pena remarcar porque lo dejaste muy sutil, pero me pareció muy valioso. Si te entendí bien, estabas dando el ejemplo de la creación de una empresa entre amigos, por ejemplo, que podría ser entre familiares, típicamente. Es lo que ocurre siempre. Rara vez te asocias con alguien que nunca en tu vida has visto. Exacto. Los mexicanos somos medios raros porque a veces lo hacemos con extranjeros y no saben ni con qué nos estamos metiendo, ¿no? Pero ahí aparece el síndrome de la Malinche y cosas que luego podemos platicar en una plática de sociología. Pero dejaste planteado que al establecer el acta constitutiva de la empresa, ya dejas tú como corredora pública, como fedataria de este tipo de constituciones, la mediación como un recurso. Sí, recordemos que el acta constitutiva propiamente es un contrato que firman las partes. Uh-huh. Las cláusulas que establecen en el acta constitutiva es un tema que se tiene que platicar con las partes porque es un contrato entre ellos y los que se incorporen posteriormente. Entonces yo les sugiero a nivel asesoría
porque además de todo uno tiene como fedatario la obligación de asesorarlos de lo que van a firmar, de explicarles qué les conviene y qué no les conviene de acuerdo a lo que uno le plantea, ¿no? Entonces yo les sugiero establecer una cláusula para resolver esos conflictos. Por ejemplo, cuando yo les empiezo a preguntar y no hayan la forma como lo van a resolver, yo les sugiero, podemos resolverlo porque siempre llega la pregunta, bueno, ¿y qué nos sugieres tú? Bueno, yo sugeriría, primero, que no lo hicieran así, que no establecieran esa forma de empatar las decisiones, ¿no? Pero si es necesario, entonces acudamos a mecanismos que no implique tener que aventarse un litigio cada vez de que estén en desacuerdo y no puedan resolver ese desacuerdo. Porque esto es como un matrimonio. Los 5 primeros años o 3 primeros años a todos se van a decir que sí recíprocamente. Pero se los he explicado. Si a la empresa le va bien, ya después no va a ser tan fácil decir, no, sí, estoy de acuerdo en que no me des dividendos, capitalicémoslo. Oye, pero es que el año pasado hiciste lo mismo. O si a la empresa le va mal, tampoco va a ser tan fácil decir, oye, es que, ¿sabes?, una aportación adicional para sufragar ciertos gastos, o es necesario realizar tales o cuales acciones. No es fácil. No es abrir fácil una nueva unidad de negocios, incorporar un nuevo socio, entonces van a empezar, establecer un protocolo familiar, un todas montón de esas cuestiones. decisiones. Ya no va a ser nada sencillo ponerse de acuerdo. El como tú quieras o adherirse a la voluntad del otro ya no va a ser fácil. Entonces ahí es donde nos sirve precisamente esta herramienta. Acudimos a lo que tenemos escrito y vemos que tenemos esta opción. Vamos a resolverlo a través de un tercero que nos apoye en un diálogo constructivo, en un intercambio de opiniones, en un intercambio de ideas para crear una solución a este conflicto, sin tener que irnos a los tribunales. Recordemos que además, específicamente en materia de las empresas, los tiempos del Poder Judicial no son los tiempos de los negocios. La dinámica de los negocios no puede esperar a que haya una resolución judicial que diga si es válido este acuerdo o si no es válido este acuerdo en una empresa. La velocidad es Así completamente es. Para cuando eso diferente. suceda, ya el negocio Ya no hay empresa. Claro, ya no hay se acabó. dinero en la cuenta de cheques, el administrador ya se lo pudo haber cambiado de cuenta o llevado. Ya pasaron muchas cosas. Es otra, por eso la mediación, que es una herramienta que se aplica en cantidad importante de conflictos que se pueden dar entre las partes, particularmente en el campo de las empresas, viene a ser una herramienta indispensable, yo la considero. Indispensable porque responde perfectamente a la dinámica de los negocios. Claro, y en este sentido que decíamos hace un rato del juego de ganar-ganar, hay diferentes características, ¿no? O, bueno, más que características, ámbitos en los que entra ya sea lo que ganas o lo que estás perdiendo mediante el conflicto. Y yo aquí en esta lámina ponía las relaciones, justo de lo que hablabas hace un rato, la propia familia, Así es. el negocio, el patrimonio que está en juego. Así es. Entonces, todo esto, de acuerdo a lo que nos decías hace un rato, en tu experiencia, ¿cuáles son esas características de mediador que permite a esas partes, déjame decirlo metafóricamente, como poner en tus manos, ¿no?, el conflicto y que los apoyes a ir desmenuzando? ¿Qué es lo que realmente es importante para ellos? Bueno, considero que de acuerdo a todas las prácticas y técnicas que yo tuve que adquirir en este proceso de certificación, yo llego a la conclusión de que las características más importantes que debe de tener un mediador para efectivamente conducir a las partes al planteamiento de soluciones y al final a la firma de un acuerdo es poder tener la habilidad de sensibilizarse en cuál es el interés de cada una de ellas, poder tener la perspectiva de lo que cada uno de ellos está sintiendo y hacérselo ver a la otra parte, no directamente, sino dándole los elementos para que una de las partes capte lo que el otro está sintiendo. No nada más para que lo entienda, sino para que sienta lo que el otro puede estar percibiendo o sintiendo con respecto a un problema determinado a través del diálogo constructivo que debe de tener.
A veces la problemática, el intercambio se encasilla, se detiene, se empantana. Rescatarlos de ahí y volver a reanudar el diálogo, volver a reanudar la conversación, volver a hacer que planteen sus perspectivas, que planteen sus intereses, que se enfoquen hacia el futuro, que dejen atrás el pasado sin minimizarlo. Yo creo que esa es una labor muy importante, porque además uno se tiene que despersonalizar, como decía hace rato, de sus propios prejuicios y ubicarse exactamente en la posición de los mediados. Fíjate que en este sentido me parece algo similar a lo que hacemos nosotros como coaches, ¿no? Sí. Justo, te tienes que salir de quien tú eres, ¿no? Para no ponerlo en medio de esa sesión que estás llevando a cabo con alguien, para poder identificar esto que tú dices, ¿no? Entonces me ocurre un nombre para esto, se me ocurre como que eres la psicóloga de las empresas. ¿No? O sea, sí, en la mediación, porque entras en este tema que es muy sensible para todos los seres humanos. ¿Qué está sucediendo del otro lado que yo no alcanzo a percibir? Exactamente. Entonces, estar en medio de eso para poder hacer un intercambio de esas sensaciones, me parece que es algo sumamente retador. Así es. Hay algo que se llama escucha activa, que me parece a mí una de las herramientas más importantes con las que contamos todos los seres humanos y que deberíamos de desarrollar más, porque la gente te dice mucho más de lo que parece cuando lo escuchas atentamente, ¿no? Y cuando lo haces así, cuando la percibes a través de todos tus sentidos, te das cuenta de lo que no está diciendo con palabras, pero que está gritando, y que la otra parte no lo está escuchando, y le tienes que ayudar a la otra parte a escuchar eso que la otra parte no dice con palabras, y a la otra parte a verbalizarlo, porque aquí tiene un canal como de entendimiento que va a través del habla, ¿no? Entonces, si no se lo dice, porque la otra parte no lo capta, pues hay que motivarlos a que se capten mutuamente, ¿no? Inclusive en eso que dices, a lo mejor también lo trabajaron ustedes, nosotros como coaches lo vemos muy seguido, porque a veces la comunicación se interrumpe porque los canales de acceso que tiene cada quien para comunicarse son diferentes. Así es. Entonces está el kinestésico que siente y está el racional que entiende, que piensa, que construye, que analiza, que construye en el intelecto, y obviamente sentimientos con raciocinio no se conectan, están en un canal diferente, aunque hablen de lo mismo. Y una vez que como coach, como mediador, captas eso, entonces te dices, bueno, ya sé por qué no se están entendiendo. Entonces la labor es traducir lo que está diciendo para que lo entienda a través del canal correcto la otra persona. Sí. Oye, eso es lo que está pasando, como si fueras un traductor. Exacto. Y entonces puedes usar las técnicas que has aprendido para podérselo, para que lo pueda entender. Hasta que por fin dices, bueno, es que no me había dado cuenta de eso, ¿no? Así, entonces empiezas a ver la luz. Wow, sí está funcionando. Empiezas a ver la luz. Entonces, para todos los que nos están viendo, Cristina, me parece que vas a tener una serie de preguntas al respecto. Por favor, háganoslas llegar aún cuando hayamos terminado el programa, porque a mí se me ocurre, y te hago la invitación de una vez, Cristina, que podemos tener una siguiente conversación. Pongamos fecha pronto, claro, para que continuemos con esto, porque nos quedamos como en el... Claro, porque no hemos entrado todavía a las empresas. Exacto, no hemos entrado a las todavía empresas. No llegamos directamente. Y porque es tan importante en las empresas. Entonces, me parece que sí es muy interesante. Te hago la invitación, pongamos de fecha pronto, aceptada ya. Sí. Y de hecho, para nosotros... no sé cómo lo estás viendo, para nosotros ya hay una herramienta que tenemos aquí para cosas que nosotros hacemos, ¿no? Que además, a lo mejor estando tan cerca y solo platicándolo, no habíamos llegado a este punto neurálgico en el que pues es parte de las cláusulas que debemos de manejar nuestros documentos legales. Así es. ¿No? Así es. Y de todas maneras, sí que quede claro que la mediación no es un recurso para las empresas solamente. O sea, lo que Cristina nos viene a ilustrar tiene que ver con un recurso que ayuda al sistema judicial tan superado en este país para cualquier clase de conflicto, y que lo trajimos acá para hablar de empresas porque es el foco de este programa, los negocios conscientes, como una búsqueda que traemos nosotros en nuestro propósito de vida y que embona de una manera padrísima con lo que nos estás contando, porque
honestamente yo conozco muchos abogados que hasta se han metido al coaching para entender formas diferentes de comunicarse con la gente, pero que siguen con la espada aquí y otra herramienta acá para pelear cuando esto habla de exactamente el otro lado, Claro. ¿no? Que es negociar, mediar y acordar. Así es. Y en este sentido, lo que yo te pediría es que en estos pocos minutos que nos quedan, brevemente nos digas cómo para ti ha impactado ser mediador. Muchísimo. Cuéntanos un poquito. Otro programa, ¿no? otro programa para eso. programa. Tenemos Kleenex disponibles si Sí, quieres. por favor. Sí, el proceso de certificación al cual yo me incorporé como circunstancialmente, como una parte así medio circunstancial, sí me llevó a una situación de mucho conocimiento de mí misma, de mucho identificar dónde estaban muchas áreas de oportunidad en mi forma de ser que yo debería de ir superando y que en realidad hay aspectos. El mediador tiene que ir superando, tratar de superar muchas cuestiones personales, porque estas pueden influir en su práctica. Y esta parte no es nada fácil, porque al final de cuentas tenemos nuestra propia historia. Claro. No eres tú, soy yo. Exacto, tenemos nuestra propia historia. Entonces, la mediación de entrada te ayuda, la formación, la certificación como mediador te ayuda en esa parte. Es un encuentro como con tus propias debilidades y fortalezas. Entonces ya te puedes ver como un poquito desde afuera y decir, a ver, no, un momento. Porque además se necesita también ser congruente, ¿no? Y no puedo andar por la vida peleándome si puedo mediar. Totalmente. Entonces yo creo que esto también ha influenciado mucho en mi perspectiva de la vida, del conflicto, de las relaciones humanas, de las relaciones conmigo misma. De tu misma profesión. Así es, de mi profesión. Wow. Exactamente. No, pues tenemos mucho por platicar, Sí, Cristina, y todavía. Pues pronto les daremos la fecha en la que Cristina nos va a acompañar nuevamente. Porque hay muchas formas de abordar la mediación, ¿eh? Hay un montón de temas. Aquí apenas estábamos Sí, empezando. como que conociéndola. Esa fue como la presentación de la Revelando su existencia, Ajá. sí. Así Entonces pronto vamos a hablar de más detalle y para que el público sepa en dónde te pueden encontrar, en dónde te pueden pedir tu asesoría, danos tus datos, por favor. La dirección de mi oficina. La edición de correo ya salió, ahí está Sí, en la pantalla. ahí está mi correo. El teléfono de mi oficina es el 5659-6362 y la dirección es Bruselas número 67 en Coyoacán, la Ciudad de México. Ahí es donde está la correduría. Ahí está la correduría y ahí está el centro de mediación. Perfecto. Bueno, pues tienen a la mano los datos. Nosotros muy curiosos, ¿no? Conseguir abordando este tema. Y por favor les hago nuevamente la petición, háganos llegar sus preguntas, sus inquietudes, inclusive sus casos, para que los tomemos como quizá una referencia de la próxima ocasión que nos veamos. Así es. Y bueno, pues estamos llegando al final de la emisión del día de hoy. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes y nos vamos a seguir viendo la siguiente semana, que además también viene un tema interesantísimo, hablando de la consultoría. Vamos a tener a 3 gurús de la consultoría acá con nosotros, hablando de la evolución de la consultoría. Cómo es que hemos llegado de los sistemas tradicionales de un consultor de decir cómo se hacen las cosas a ahora tener una participación totalmente consciente y haciendo partícipe a nuestros clientes de cómo se llevan a cabo las cosas en las organizaciones. Y paradójicamente, esténse pendientes. Y paradójicamente incorporando técnicas que son de la época de los griegos, que igual y pasa con el tema judicial, ¿no? Incorporando técnicas de pensamiento socrático que hacen que justamente igual que en la mediación, la solución no siempre salga del consultor, sino salga de los propios recursos del cliente, del empresario, del ejecutivo, etcétera, ¿no? Sí, aquí está
Va a estar súper interesante esta conversación. Entonces, pues nos despedimos. Gracias, Cristina, por tu Gracias a participación acá. ustedes. Encantadísima. Gracias. Y Jorge, gracias por acompañarme el día de hoy. Estamos muy pronto, Nos vemos pronto. con ustedes nuevamente. Sigamos conversando. Hasta pronto.